Creo que tuviste un cambio de tendencia, me parece, de lo que venía febrero, con un Banco Central de la República Argentina empezando a subir nuevamente la tasa de interés por una escapada del tipo de cambio, 3% el aumento del valor del dólar durante esta semana. Vos tenías un Banco Central hasta la semana pasada que venía comprando dólares, compró aproximadamente unos 1.000 millones de dólares, y esto en función de haber bajado la tasa de interés y tener de alguna manera una tranquilidad cambiaria. Me parece que eso cambió, se ha modificado, y el gobierno lo que hizo es reaccionar muy rápido. O sea, automáticamente cuando vio que el tipo de cambio empezaba a subir, con el Fondo Monetario Internacional acá en la Argentina, empezó una política, digamos, de Guido Sanleri, el presidente del Banco Central, de empezar a subir la tasa de interés. La gran pregunta es si el Banco Central, en la medida que el tipo de cambio siga subiendo, va a seguir subiendo la tasa de interés. O sea, esa tasa de interés que vos habías visto, que había bajado constantemente, que estaba casi en la de las LELIQ que estamos hablando, en 43%, de golpe ya la tenés casi al 50%. Eso no es bueno para el gobierno. El otro punto que me parece muy importante en las declaraciones de los economistas, y acá está Rodolfo Santangelo, fue uno también de los que hizo declaraciones la semana pasada, con respecto al tema de la inflación. Después le vamos a preguntar, pero para Rodolfo Santangelo el gobierno tiene un problema y dice que en abril, si la inflación no está en esos valores que él considera lógicos, va a ser muy difícil. Vos calculás que si la inflación fue 2,9 en enero, si tenés una inflación del 3,5 en febrero y tenés un marzo con un 2,5, 3, y el gobierno se come casi un 12% de inflación acumulada en el primer trimestre del año. Era la inflación que te prometían a vos con las metas de inflación, que después cambiaron y todo lo demás. Y me parece que un punto muy importante, y acá termino, tiene que ver con el aumento del precio de la carne. Porque este aumento del precio de la carne en febrero aumentó un 15% el valor del kilo vivo en Liniers, y eso le pega mucho a la inflación. 10 puntos de aumento en el precio de la carne es casi un punto de la inflación. Arbía, hoy comí asado, estaba muy rico, bueno, me tengo que sentir culpable. No sé, no pagué, era una invitación. Bueno, el kilo de asado hoy en la Argentina está aproximadamente 250 pesos. Ahí estamos. Carlitos, ya seguimos contigo. Pregunte cuando quiera. Bueno, Rodolfo Santangelo, caballero. Rodolfo, algo que lo que yo planteaba y te pregunto, digo, para octubre faltan 8 meses, digo, ¿no hay espacio para hacer algo, inventar algo para que esto se recupere, para que haya un aliciente? Es como dicen algunos de tus colegas, Redrado, simplemente hay que esperar diciembre, no se puede hacer nada, el fondo condiciona, digo. Lamentablemente poco y nada, porque tenemos que recordar de dónde venimos en junio y sobre todo en septiembre, que estábamos muy mal, muy complicados. Argentina salió a buscar plata y hay una única institución en el mundo que en estas condiciones pone plata. Cuando todos se borran, el único que está ahí es el Fondo Monetario. Comprometió 57.000 millones de dólares para evitar una crisis mayor, una crisis en el mercado de deuda, en el mercado de cambios, en el mercado de bancos. Pero el Fondo Monetario, desde que mi abuela es soltera, presta contra condiciones. Y las condiciones son siempre las mismas. Es este programa, llamémoslo como queramos llamarlo, pero que es muy duro, es muy exigente, que deja poco grado de libertad, que se basa en 3 cosas muy elementales, que es no emitas dinero, salvo que compres dólares, no gastes más de lo que recaudás, salvo alguna trampita que se pueda hacer por ahí, y no malgastes reservas en defender un tipo de cambio que no sea el del mercado, y hay que cumplir eso. Y esas 3 cosas se están cumpliendo, pero no tenemos que bancar las consecuencias. Es como que, a ver, la avivada argentina de te digo que sí, dame la plata y después hago lo que se me canto, es más costosa. O sea, no hagamos la avivada de ahora que ya me diste la plata, pito catalán y hago lo que se me canta, no va. Nos dieron la plata y nos tenemos que comprometer, por lo menos hasta el 10 de diciembre de 2019. Ahora, te pregunto, por ejemplo, en términos políticos, digo, los últimos 30 años, en algún momento apareció el Plan Austral, después el Plan Primavera, inventaba algunas cuestiones Menem, inventaba cuestiones Kirchner, digo, animales políticos cuando había elecciones trataban de inventar algo. Digo, a mí me parece que el gobierno no tiene ganas de irse a su casa en diciembre. Digo, pero vos decís que claro, que no hay espacio. A ver, la historia ayuda muchísimo. Lo que hemos aprendido, y lo sabíamos en diciembre del 2015, por eso hubo errores en ese momento, que es mucho más fácil bajar inflaciones de 3 dígitos, de 4 dígitos, altísimas inflaciones, hiperinflaciones, que estas inflaciones medias, moderadas, de 20 y pico, 30%. Es mucho más difícil, porque los primeros 20 kilos se bajan fácil, los últimos
últimos 3 se bajan mucho más difíciles. Entonces, hoy, a ver, espacio para un plan austral o para un plan de convertibilidad no hay. Plan primavera, por favor, no, saquémoslo porque fue por el remedio que la enfermedad, igual que algunas otras cosas. Vos, espacio de política económica, fiscal, monetaria, cambiaria, financiera, tenés cuando venís de la abundancia, cuando venís del superávit. En 2003-2008 veníamos del superávit fiscal, reservas en el Banco Central había un montón, el sector agrícola venía creciendo, se estatizaron los fondos de pensión en el 2009, tenías holguras y aún así después tuvimos problemas. Hoy no hay holguras. Entonces yo diría, hoy hay someterte a este plan del fondo. Después vendrán los detallecitos de recontra sintonía fina, que si la tasa de interés baja hasta no sé dónde, o sube hasta no sé dónde, que si sobrecumplís la meta fiscal, pero son detallecitos. Rodolfo, ahí hablaste vos del tema fiscal. Y hay un punto muy importante, la semana pasada se conocieron los números fiscales, se conoció el superávit fiscal primario que tuvo la Argentina, más de 16 millones de pesos, pero por el otro lado se conoció el problema que tiene la Argentina, que es cuánto paga la Argentina por intereses de la deuda, por un aumento muy importante, digamos, en enero de este año con respecto al año anterior. El gobierno dijo que por unas colocaciones, por eso aumentó, pero es lo que vamos a ir viendo, me parece, siempre digo. ¿Te preocupa, digamos, este aumento, digamos, de la parte de intereses de la deuda, que la Argentina ahí tiene que generar otros 3 puntos para poder pagar deuda? Porque por supuesto, pero eso me empezó a preocupar el 10 de diciembre de 2015, o sea, cuando a eso que se lo llamó gradualismo, mal llamado gradualismo porque no fue nada, se lo financiaba con endeudamiento, cualquiera que agarraba la planilla Excel sabía que los intereses de la deuda iban a ser eso, así que esta queja por los intereses de la deuda habría que tenerla 2 años atrás, hoy lo tenés y hay que pagarlo, y después veremos cómo sigue el tema de la deuda. Pero esas son las cosas que se previenen. Si vos no la prevés, ya sabíamos hace muchísimo tiempo que llegábamos a 0 de primario, pero ahí el partido recién empieza, no termina, porque la deuda que tomamos es costosa. Entonces son los temas que hoy es como que, no es que estás resignado, es que la vida es así. Ahora, Rodolfo, una pregunta. Vos sos un tipo muy moderado. Y por eso te lo pregunto. Digo, cuando le pasan estas cosas al gobierno de que anuncia buenas nuevas que no se cumplen, digo, los que saben dicen, ¿para qué se hace? Y la gente común dice, ¿pero qué me estamos hablando? Digo, el gobierno había dicho la semana pasada que la inflación empezaba a bajar. ¡Pum! 2.9. ¿Eso por qué crees que es? ¿Es deseos de que las cosas cambien? No creo que sea mala información, pero digo, te dura 24 horas y el resultado es peor. Y yo, eso que se llama el enfoque de administración de expectativas, de creer que la economía se mueve mucho por las expectativas. Entonces, pero a vos no te engañan cuando lo dicen, claro, y a la gente tampoco. No engañan a nadie. Entonces yo diría, yo prefiero los mensajes realistas. Los mensajes realistas, claro, a veces los mensajes realistas son sangre, sudor y lágrimas. Y sangre, sudor y lágrimas es costoso, pero no es tampoco es cuestión de exagerar ni de irte al otro extremo. Decir las cosas como son. Yo creo que el gobierno, después del plan del fondo, había dejado de hacer pronósticos fuera de lugar, con el nivel de actividad, cada tanto les gusta no sé qué cosa. Yo lo quiero decir de una manera clara para que se entienda, no va a haber recuperación, no va a haber recuperaciones. Estos procesos son largos, salvo en el sector agrícola, que es una cuestión de compensación con el año pasado. La producción agrícola del bienio va a dar 0, cayó el año pasado, sube este año. No va a haber recuperación porque cuando vos llamás al traumatólogo, no te viene a arreglar el corazón. Entonces, estos no son programas de reactivación, estos son programas de emergencia, para que no se escape el dólar, para que no defaultes, para que no tengas un problema en el sistema bancario. No hay recuperación. Después, cuando tengamos un nuevo gobierno electo y veamos cómo sigue la historia, hablamos de nuevo. Pero de acá al 10 de diciembre de 2019 es esto y no mucho más que esto. Ahora, cuando vos decís el 10 de diciembre del 2019, digo, macroeconómicamente, ¿cómo llega la Argentina? Es muy buena pregunta. Yo diría estamos trabajando en ese sentido, porque el próximo debate que se arma en la Argentina, no sé cuándo, es si la herencia 2019 es mejor o peor que la herencia 2015. Yo por ahora no voy a contestar con contundencia a eso, pero digo que es distinta. Va a haber lugar donde se va a haber avanzado, sin lugar a dudas, el cambio de precios relativos en el tema de tarifas energéticas se ha avanzado y falta. En reducir el déficit fiscal a 0 de manera picapedrera se habrá avanzado. Pero hay otros problemas diferentes. Entonces, como la autoherencia, o quien gane, la herencia 2019 va a también ser complicada, diferente pero complicada,
que no venga un programa de complacencias, Sí. El programa de decir, ya están solucionados los problemas, ya estamos en la autopista y ahora tenemos que poner el piloto automático, no lo volvamos a repetir. El 10 de diciembre de 2019 va a haber otra oportunidad para que, adicional al programa con el fondo, no en vez del programa con el fondo, adicional al programa con el fondo, ver si se pueden hacer esas cosas que vos hoy pedís, pero que yo creo que hoy no vienen, vienen después. Para darle entidad. Ejemplo, Bolsonaro está hoy asumiendo y sale con una fenomenal reforma previsional, que por supuesto estamos pendientes a ver qué sale, porque por ahí el Congreso no se la saca. Pero Argentina en materia previsional, en materia laboral, en materia tributaria, en materia de subsidios, en materia de relación nación-provincias, tiene un montón de tareas donde probablemente haga falta un acuerdo político con el Congreso, con los gobernadores, con la justicia, con el sindicalismo. La historia argentina no es muy favorable en términos de ese acuerdo, pero solo no se puede hacer. Hay muchos temas pendientes, porque si no nos va a seguir pasando lo que nos pasa desde 2012. Desde 2012 estamos con inflación, con estancamiento, con caída del salario real, con pérdida de empleo. Entonces, atacar esos problemas fundamentales. Hoy estamos en la emergencia, evitando que se reavive el incendio del año pasado, para llegar de la mejor manera posible. Y las elecciones, la sociedad elegirá al presidente que lee. Una pregunta de coyuntura. A ver, como observador, si querés, neutral. La semana pasada, un tipo también muy serio como Eduardo Fidanza, que es el consultor principal de Poliarquía, dijo, no entiendo cómo este gobierno quiere ganar las elecciones y sigue aumentando tarifas. Digo, ¿vos qué decís, sabes? ¿El gobierno no tiene margen para no aumentar? No hay más remedio, no, por favor, no volvamos a esa cosa de que no hay que aumentar las tarifas, pues después las pagamos. La luz, vamos a los tres casos, la luz, el gas y el transporte. La luz, los argentinos todavía la seguimos pagando 60% de lo que cuesta. Todavía hay cientos de miles de hogares que pagan el celular o el cable más caro que la luz. Entonces, los 50.000 personas que fueron al Polo ayer a ver a Eddie Sheeran y pagaron lo que el Estado les subsidia de luz durante todo el año. Y así hay un montón de gente. Entonces, por favor, cortémosla con parar el aumento de tarifas. El boleto de colectivo, que vale 16 pesos, en Río de Janeiro vale 4 reales, en Montevideo, en San Pablo, en todos lados vale más o menos $1. ¿Cuál es el problema? Que lo que no pagamos en el boleto, lo pagamos a través del Estado, a través de los impuestos, a través de la inflación, a través de la deuda. Entonces no existe el palabra gratis. El gas es un caso diferente. El gas es un tema mucho más delicado, donde hace falta un trabajo profesional más cierto. Pero en materia de colectivo y de luz todavía estamos baratos, yo diría. Y el problema de este gobierno es que aumentó las tarifas un montón. Las aumentó ya ni me acuerdo por cuánto, por 10, por 15 o por 20. Pero como hubo inflación macroeconómica, gran parte de ese tarifazo se lo comió la inflación, con lo cual sirvió para poco. Entonces el problema no es parar el aumento tarifario, el tema es parar la inflación macroeconómica, que dejen de subir el resto de los bienes, no la tarifa, que es lo que sigue estando barato. El problema de Argentina es que los 3 meses de 3% que vamos a tener, diciembre, enero, febrero, no es por las tarifas. No es por las tarifas, vos sacás el componente tarifario, llega habiendo aumento de precios y estoy seguro que lo que le molesta a la gente es el resto de los aumentos, no el de la luz. En febrero vas a tener la carne. Sí. La carne es un tema que venía rezagado, es un precio de mercado. Te digo, hice muchísimos asados en el verano. Prefiero poner la carne y no el vino. Mucho más barato poner la carne, no el vino y el helado. Rodolfo, aquel economista es Arbía. Pero te pregunto, ¿no? Porque claro, obviamente la gente paga más ahora, hay que actualizar, los regalos son malos, decís vos, hay que pagar más por la luz, por el gas, también tiene que pagar más el comerciante. Digo, el tema es que la plata que antes vos ahorrabas, mal, si querés no es la palabra, pero antes la plata que vos utilizabas para el consumo, para ir a un restaurante o para pagar la cuota del colegio del chico, ahora la destinás a tarifas. Digo, ¿cómo haces para que el sector que está afectado se rehabilite? Porque si no, es un costo que vos tenés como país. Es que yo te voy a decir que la plata esa ahora la destinás al resto de la inflación, porque vos hacés la cuenta y la destinás a lo que subieron los alimentos, a lo que subieron los bienes industriales, a lo que subieron los servicios privados. Yo diría, por supuesto que hay excepciones, pero yo diría, eso lo pongo en el activo de esta política económica. Era absolutamente necesario. La herencia recibida a 10 de diciembre de 2015 era desastrosa, era una ficción lo que vivíamos. Y otro ejemplo más, cuando vos ves los niveles de consumo de energía, de electricidad y de gas, no han bajado demasiado, han bajado recién en el último año, pero el consumo de electricidad y de gas de este año, yo diría,
todavía está por encima de los valores de 2010-2011. Pero te bajan el consumo de alimento, por ejemplo. Ese es el y tema. bueno, pero lo que Claro, tenemos que ahora hacer, no, lo que eso, tenemos claro. que hacer es apagar la luz. O sea, no tenemos todavía primero no tenemos un plan de emergencia energética. O sea, yo diría casi hasta suspendamos los partidos de fútbol de noche. ¿Qué es esto? Estar gastando energía, pero como ejemplo lo pongo, ¿no? Estamos en una emergencia energética y seguimos teniendo espectáculos deportivos, culturales, donde el Estado paga la mitad de lo que cuesta la luz en ese momento. La última, Arvía, vamos. Tiene que ver con el dólar, obviamente, y preguntarte si esto que pasó la semana pasada, vos ves que hay un cambio y vos ves que el gobierno va a tener que, de alguna manera, en la medida que suba el tipo de cambio, seguir subiendo la tasa. Eso lo hace el modelo automáticamente. O sea, el Banco Central, yo te diría, no fue el que bajó la tasa de interés. La tasa de interés la bajó el mercado, porque como el Banco Central compró dólares y emitió, apareció más plata. Y cuando el tipo de cambio se despegó de la banda, desapareció la plata y subió la tasa de interés. El Banco Central hace ahí una cosita cuando sobrecumple. Pero déjame decirte una cosa. Estamos en un régimen de flotación cambiaria. No podemos asustarnos porque el tipo de cambio se suba 50 centavos respecto a lo que es el piso. Me preocupa mucho más, yo estoy mucho más preocupado con lo que pasó en enero que con lo que pasó en febrero. En febrero, la preocupación de la superficie es que el tipo de cambio se movió. Sin embargo, el otro día salieron los datos del mercado cambiario de enero, que muestran que en enero, primera vez desde octubre, el atesoramiento de la gente subió muchísimo, que fue básicamente el aguinaldo. Por suerte en febrero volvió a bajar, con lo cual estamos más tranquilos. Pero ¿qué refleja? ¿Qué refleja eso? Que cuando el argentino medio, alguno, no sé quiénes, tiene algo de sobrante, compra dólares. El dato de enero, mirá que en enero el mercado estaba tranquilo, la tasa iba para abajo, el Banco Central compraba dólares. Algunos argentinos tuvieron sobrante por el aguinaldo y el atesoramiento volvió a niveles altísimos. En febrero, como no hay aguinaldo, volvió a bajar. Entonces, el tema del tipo de cambio es un tema delicadísimo, queda para la Agenda 2019, porque tener este mercado de cambios totalmente liberalizado en una economía inestable es un tema muy delicado, extremadamente delicado, que también entrará en la agenda de política económica. Ahí está Rodolfo Santangelo, caballero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos enseguida con Marco Lavalle.